Matías lloraba en silencio después de ser destruido emocionalmente frente a toda su clase por ser hijo de una empleada doméstica. Pero cuando un helicóptero blanco aterrizó en su colegio, traería al hombre que no solo lo defendería, sino que le enseñaría que las heridas más profundas pueden convertirse en las bendiciones más grandes. El salón de clases del Colegio San Patricio estaba sumido en un silencio tenso. Era una mañana de martes cuando el director Salazar entró al aula de 10º grado con una carpeta en las manos y una expresión que no presagiaba nada bueno. Sus pasos resonaron sobre el piso de mármol mientras se dirigía hacia el escritorio del profesor, quien inmediatamente se hizo a un lado con una reverencia que rayaba en lo servil. «Buenos días, estudiantes». La voz del director Salazar cortó el aire como una navaja. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que costaba más que lo que muchas familias ganaban en un año. Había dirigido esa institución durante 15 años y en todo ese tiempo había construido una reputación de mantener los estándares del colegio a toda costa. «Buenos días, director Salazar», respondieron los estudiantes al unísono, sus voces mezclándose en un coro obediente. Matías Ramos, sentado en la tercera fila junto a la ventana, sintió un nudo en el estómago. Había algo en la manera en que el director había entrado, algo en sus ojos fríos, que le decía que este no era una visita de cortesía. Sus manos se aferraron al borde de su pupitre, notando cómo sus nudillos se ponían blancos por la tensión. «Tenemos que hablar de algo muy importante hoy», continuó el director, abriendo la carpeta y sacando varios papeles. «Como saben, este colegio mantiene ciertos estándares que nos han convertido en la institución educativa más prestigiosa del país». Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Maximiliano Vega, sentado en la primera fila con su uniforme impecable y su actitud de superioridad natural, se enderezó en su asiento con una sonrisa apenas perceptible. Parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. «Estos estándares», el director Salazar continuó, paseando lentamente entre las filas de pupitres, «no solo se refieren a la excelencia académica, sino también a la calidad de las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa». Matías sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Una sensación de terror frío se extendió por su pecho como tinta derramándose sobre papel blanco. «Recientemente ha llegado a mi atención». El director se detuvo directamente frente al pupitre de Matías, que algunos estudiantes han estado mintiendo sobre su situación familiar en sus solicitudes de ingreso. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 25 pares de ojos se dirigieron instintivamente hacia Matías, quien sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Señor Ramos». La voz del director Salazar resonó como un martillo golpeando un yunque. «¿Podría usted ponerse de pie, por favor?» Matías se quedó inmóvil por un momento, esperando, deseando que esto fuera una pesadilla de la cual despertaría en cualquier momento. Pero las miradas de sus compañeros, la expresión fría del director, el silencio expectante, todo era dolorosamente real. Con piernas temblorosas se puso de pie lentamente. Su silla hizo un ruido chirriante contra el piso que resonó como un grito en el silencio absoluto del salón. «Dígame, señor Ramos». El director Salazar comenzó a caminar alrededor de él como un depredador acechando a su presa. «¿Qué profesión ejerce su madre?». La pregunta cayó como una bomba en el salón. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, otros intercambiaron miradas de incomodidad, pero nadie se atrevió a hacer el menor ruido. Mi madre». La voz de Matías salió como un susurro ahogado. «¡Más fuerte!». El director gritó tan súbitamente que varios estudiantes dieron un respingo en sus asientos. «Para que todos puedan escuchar».
Matías tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. Mi madre trabaja como empleada doméstica. Un murmullo apenas audible recorrió el salón. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incómodos, mientras otros, liderados por la expresión de satisfacción de Maximiliano, parecían disfrutar del espectáculo. Empleada doméstica, el director Salazar repitió la frase como si estuviera probando el sabor de algo desagradable. ¿Y en cuántas casas trabaja su madre, señor Ramos? En 3 casas diferentes, señor director. 3 casas diferentes. El director asintió lentamente. ¿Y su padre? El silencio de Matías fue más elocuente que cualquier palabra. No tiene padre presente, el director Salazar declaró, paseando su mirada por todo el salón. Una madre soltera que limpia casas para sobrevivir. ¿Y saben cómo llegó este joven a nuestro prestigioso colegio? Nadie respondió, pero todos sabían que era una pregunta retórica. Con una beca, continuó el director, pronunciando la palabra como si fuera una enfermedad contagiosa. Una beca que, según descubrimos, se obtuvo mediante información, digamos, poco precisa sobre su situación familiar. «Eso no es cierto». Matías estalló súbitamente, su voz temblando de indignación y terror. «Nunca mentimos en nada. Toda la información que dimos es verdadera». El director Salazar se volvió hacia él con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «¿Está usted cuestionando mi investigación, señor Ramos?» «No, señor, pero porque según mis registros...» El director abrió la carpeta y sacó varios papeles. Su madre declaró en la solicitud que trabajaba en servicios de limpieza especializada. Una descripción bastante creativa para empleada doméstica. ¿No le parece? Matías sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era cierto que su madre había usado esa descripción, pero solo porque el consejero del colegio anterior les había sugerido que presentaran la información de la manera más profesional posible. Nunca habían mentido sobre nada. «Pero eso no es mentir», murmuró Matías, su voz apenas audible. «Perdón», el director rugió. «¿Está usted diciéndome que engañar a esta institución no es mentir?» Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Matías. «No estábamos engañando a nadie. Mi madre trabaja muy duro». «Su madre», el director Salazar interrumpió, «limpia los retretes de familias respetables. ¿Eso es lo que usted llama servicios de limpieza especializada?» Un silencio mortal cayó sobre el salón. Algunos estudiantes se veían genuinamente incómodos, pero otros, especialmente aquellos que venían de las familias más adineradas, parecían estar disfrutando del espectáculo. Y mientras su madre limpia retretes, el director continuó implacablemente. «Usted se sienta aquí, junto a jóvenes cuyas familias han construido este país, fingiendo ser algo que no es». «Yo nunca he fingido ser nada», Matías logró decir entre lágrimas. «Solo quiero estudiar». «¿Estudiar?» El director se rió con una risa fría y hueca. «¿Cree usted que pertenece aquí? ¿Cree que puede mezclarse con jóvenes como el señor Vega?» Señaló a Maximiliano, cuya familia ha donado millones a esta institución. Maximiliano se enderezó en su asiento, claramente complacido de ser mencionado como ejemplo de lo que Matías nunca podría ser. «Señor Ramos», el director Salazar se acercó tanto que Matías pudo oler su colonia cara. «Déjeme explicarle algo sobre la realidad. Esta institución está diseñada para formar a los futuros líderes de este país. Jóvenes que heredarán empresas, que tomarán decisiones que afectarán a miles de personas, que mantendrán el orden social que ha funcionado durante generaciones». Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran en el silencio absoluto del salón. ¿Realmente cree que el hijo de una mujer que limpia retretes puede estar a la altura de esa responsabilidad? La pregunta golpeó a Matías como una bofetada física. Sintió como cada fibra de su ser se encogía de dolor y humillación. «Mi madre», logró decir con voz quebrada, «es la mujer más honesta y trabajadora que conozco. Y sí, limpia casas,
pero lo hace con dignidad para darme oportunidades que ella nunca tuvo. ¡Qué conmovedor!, el director aplaudió sarcásticamente. El discurso de la dignidad en la pobreza. Pero déjeme preguntarle algo, señor Ramos. ¿Qué va a pasar cuando se gradúe? ¿Cree que las familias respetables van a contratar al hijo de su empleada doméstica? Matías no tenía respuesta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y sentía que cada palabra del director era como un clavo siendo martillado en su ataúd. ¿O acaso planea seguir viviendo de la caridad? El director continuó. Porque eso es lo que es su beca, señor Ramos. Caridad, limosna que esta institución le da por lástima. ¡Basta! Una voz temblorosa se alzó desde el fondo del salón. Era Sofía, una compañera de clase que siempre había sido amable con Matías. Esto no está bien. Matías es uno de los mejores estudiantes de la clase. El director Salazar se volvió hacia ella con ojos que podrían haber congelado el infierno. Señorita Mendoza, ¿está usted cuestionando mis métodos disciplinarios? Sofía palideció inmediatamente, pero mantuvo su posición. Solo digo que Matías se ha ganado su lugar aquí con sus calificaciones. Las calificaciones. El director sonrió fríamente. No son lo único que importa en la vida, señorita Mendoza. También importa de dónde vienes, quién eres realmente. Se volvió nuevamente hacia Matías, quien seguía de pie, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Ramos, creo que ha llegado el momento de que usted y su familia reconsideren si este es realmente el lugar apropiado para alguien de su condición social. ¿Me está expulsando?, Matías preguntó con voz ahogada. No estoy expulsando a nadie. El director respondió con una sonrisa que era pura crueldad. Simplemente estoy sugiriendo que tal vez sería más cómodo para todos si usted encontrara una institución más adecuada para su nivel socioeconómico. En ese momento, Matías entendió que no importaba cuán inteligente fuera, cuánto se esforzara o cuán buenas fueran sus calificaciones. Para el director Salazar y para muchos en ese salón, él siempre sería el hijo de la empleada doméstica, alguien que no merecía estar ahí. Puede sentarse, señor Ramos, el director finalmente dijo, y espero que piense muy seriamente en lo que hemos discutido hoy. Mientras Matías se desplomaba en su asiento, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida, no sabía que en menos de 24 horas el sonido de un helicóptero cortaría el aire matutino del colegio, trayendo consigo al hombre que cambiaría no solo su vida, sino también la perspectiva de todos los que habían presenciado su humillación. Por ahora, solo sabía que tenía que sobrevivir al resto del día, llegar a casa y encontrar la manera de contarle a su madre que tal vez tendría que dejar el colegio de sus sueños, sin saber que los sueños, a veces, llegan de las formas más inesperadas. Al día siguiente, Matías llegó al colegio con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos. Había pasado toda la noche llorando en silencio para que su madre no lo escuchara desde la habitación contigua de su pequeño apartamento. Emilia había trabajado hasta muy tarde limpiando la casa de una familia adinerada, y él no quería cargarla con sus problemas cuando ya tenía suficientes preocupaciones. «Buenos días, mi amor», le había dicho Emilia esa mañana mientras le preparaba el desayuno con manos cansadas, pero amorosas. «¿Dormiste bien?» «Sí, mami», había mentido Matías, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Muy bien». Emilia lo había mirado con esa intuición maternal que nunca falla, pero no había presionado. Simplemente le había dado un beso en la frente y le había dicho: «Recuerda que eres el mejor hijo del mundo y que tu mamá está muy orgullosa de ti». Si tan solo supiera lo que había pasado ayer. Mientras caminaba por los pasillos del Colegio San Patricio, Matías podía sentir las miradas de sus compañeros clavándose en él como dagas silenciosas. Algunos lo miraban con lástima, otros con curiosidad mórbida,
y unos pocos con el mismo desprecio que había visto en los ojos del director Salazar. «Ahí va el becado», escuchó susurrar a alguien a sus espaldas. «Mi mamá dice que su madre limpia la casa de los Martínez», murmuró otra voz. «¿En serio puede quedarse después de lo de ayer?». Cada susurro era como una puñalada. Matías apretó los libros contra su pecho y siguió caminando, manteniendo la vista fija en el suelo de mármol que reflejaba las luces del techo como pequeñas estrellas burlándose de él. Cuando llegó a su salón, el profesor de historia ya había comenzado la clase. Matías se deslizó silenciosamente hacia su pupitre, esperando pasar desapercibido, pero la mirada de algunos compañeros lo siguió hasta que se sentó. Maximiliano Vega se volvió ligeramente para mirarlo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que decía claramente: «Ya todos saben quién eres realmente». Como decía, continuó el profesor, la revolución industrial cambió para siempre la estructura social de Europa. Pero Matías no podía concentrarse en las palabras. Su mente seguía reviviendo la humillación del día anterior, escuchando una y otra vez la voz fría del director Salazar preguntándole si realmente creía que pertenecía ahí. Semanas de tortura silenciosa pasaron después de aquel día terrible. Cada mañana, Matías despertaba con un nudo en el estómago, preguntándose si ese sería el día en que finalmente le dirían que su beca había sido revocada. Cada tarde, regresaba a casa sintiéndose más pequeño, más invisible, más consciente de que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería uno de ellos. Sus calificaciones, que siempre habían sido excelentes, comenzaron a declinar. No por falta de inteligencia, sino porque la humillación constante había comenzado a corroer su confianza. ¿Para qué estudiar tan duro si de todas formas nunca sería suficiente? «Matías», le había dicho la señora Carmen, su profesora de literatura, después de clase una tarde. «¿Está todo bien? He notado que tu participación ha disminuido». «Estoy bien, profesora», había mentido, evitando su mirada comprensiva. «¿Sabes qué?», ella había suspirado suavemente. «A veces las personas más crueles son las que más miedo tienen. Recuerda eso». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, se sentían como curitas sobre una herida que sangraba por dentro. Una mañana que comenzó como cualquier otra, Matías estaba sentado en su pupitre durante la primera hora de clase, cuando algo extraordinario cortó el aire matutino. El sonido inconfundible de un helicóptero acercándose al colegio. Al principio, nadie le prestó mucha atención. El Colegio San Patricio estaba acostumbrado a visitas importantes, padres influyentes que llegaban en autos caros o aviones privados. Pero el sonido se volvía cada vez más fuerte, más cercano, hasta que toda la clase se quedó en silencio. «¿Qué es eso?», murmuró alguien. El profesor de matemáticas se acercó a la ventana, frunciendo el ceño. «Parece que va a aterrizar aquí». Todos los estudiantes se levantaron como un solo cuerpo, corriendo hacia las ventanas que daban al patio principal. Matías se quedó en su lugar por un momento, pero la curiosidad finalmente lo venció y se acercó tímidamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un helicóptero completamente blanco, elegante y obviamente muy caro, estaba descendiendo lentamente hacia el centro del patio del colegio. El viento de las hélices hacía volar hojas y papeles por todos lados, y los estudiantes que estaban afuera corrían para ponerse a salvo. «¡Dios mío!», exclamó Sofía. «¿Quién puede ser? Debe ser alguien súper importante», dijo otro compañero, con los ojos pegados al cristal. Matías sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. No sabía qué, pero había algo en ese momento que se sentía diferente. El helicóptero tocó suelo con una suavidad que hablaba de un piloto experto, y por un momento todo el colegio pareció contener la respiración. Luego, lentamente,
La puerta lateral se abrió. Lo primero que salió fue un zapato de cuero italiano, pulido hasta brillar como un espejo. Luego, una pierna enfundada en un pantalón de traje perfectamente planchado. Y finalmente, un hombre que irradiaba poder y autoridad desde cada poro de su ser. Ramón Herrera tenía alrededor de 50 años, cabello gris en las sienes que le daba un aire distinguido, y vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de 3 maestros juntos. Pero lo que más impresionaba no era su ropa ni su obviosa riqueza, sino la forma en que caminaba, como alguien acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad. «¿Quién es ese hombre?», susurró alguien en el salón. «No lo sé, pero debe ser alguien superpoderoso para llegar así», respondió Maximiliano. Y por primera vez desde que Matías lo conocía, había algo parecido al nerviosismo en su voz. El hombre misterioso caminó con pasos decididos hacia la entrada principal del colegio, seguido por 2 hombres en trajes oscuros que obviamente eran guardaespaldas. Su presencia era tan imponente que incluso desde la distancia se podía sentir la autoridad que emanaba. «Estudiantes, por favor, regresen a sus asientos». El profesor trató de recuperar el control de la clase, pero su voz sonaba nerviosa. Claramente él tampoco tenía idea de quién era este visitante inesperado, pero nadie se movió. Todos permanecieron pegados a las ventanas, hipnotizados por la escena que se desarrollaba abajo. Minutos después, se escucharon pasos apresurados en el pasillo y la puerta del salón se abrió de par en par. Era la secretaria del director, una mujer habitualmente compuesta que ahora se veía completamente alterada. «Profesor García», dijo con voz entrecortada, «el director Salazar necesita que todos los estudiantes de 10º grado vayan inmediatamente al auditorio. Todos. Ahora». Su tono no admitía discusión. Había algo en su manera de hablar, una urgencia que hizo que hasta los estudiantes más rebeldes se pusieran de pie inmediatamente. «Pero tenemos examen», comenzó a protestar Maximiliano. «Ahora», repitió la secretaria, y su voz tenía un temblor que hizo que todos entendieran que esto era más serio de lo que pensaban. Mientras caminaban en fila hacia el auditorio, los murmullos se extendían como ondas en un estanque. «¿Creen que tenga que ver con el helicóptero?» «Obvio. ¿Quién más podría hacer que cancelaran las clases así? Mi papá dice que solo los hombres más poderosos del país pueden permitirse llegar a cualquier lugar en helicóptero». Matías caminaba en silencio, sintiendo una mezcla extraña de curiosidad y aprensión. Durante las últimas semanas había tratado de volverse invisible, de pasar desapercibido. Lo último que quería era más atención, especialmente si involucraba a alguien obviamente muy poderoso. Cuando llegaron al auditorio, encontraron a todos los demás estudiantes de 10º grado ya sentados, susurrando nerviosamente entre ellos. El ambiente estaba cargado de expectación y ansiedad. En el escenario, el director Salazar estaba parado junto al hombre del helicóptero y la diferencia entre ambos era sorprendente. El director, que siempre había parecido tan autoritario y seguro de sí mismo, ahora se veía pequeño y nervioso junto al extraño. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía algunos papeles y había gotas de sudor en su frente a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. «Buenos días, estudiantes», comenzó el director, su voz sonando extrañamente aguda. Tenemos un visitante muy importante hoy». Se aclaró la garganta nerviosamente antes de continuar. «Me complace presentarles al señor Ramón Herrera, uno de los empresarios más exitosos y respetados del país». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos estudiantes claramente reconocían el nombre, otros intercambiaban miradas confundidas. Ramón Herrera se acercó al micrófono con la confianza de alguien acostumbrado a hablar frente a audiencias importantes. Su presencia llenaba el escenario de una manera que hacía que el director Salazar pareciera una sombra a su lado. «Buenos días, jóvenes».
Su voz era profunda, clara, y tenía un tono que instantáneamente comandaba respeto. He venido aquí hoy porque he escuchado algunas cosas sobre esta institución que me han preocupado. El silencio en el auditorio se volvió absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Como muchos de ustedes sabrán, continuó Ramón, mi empresa ha donado considerables sumas de dinero a este colegio a lo largo de los años. Creía que estaba apoyando una institución que formaba no solo académicamente a sus estudiantes, sino también en valores y carácter. Sus ojos recorrieron el auditorio y por un momento Matías sintió que esa mirada poderosa se detenía en él. Fue solo un instante, pero algo en esos ojos le hizo sentir que este hombre veía más de lo que aparentaba. Sin embargo, la voz de Ramón se endureció ligeramente. Recientemente me han llegado reportes sobre comportamientos que van en contra de todo lo que yo pensaba que esta institución representaba. El director Salazar se movió incómodamente, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Comportamientos, continuó Ramón, que sugieren que algunos miembros de esta comunidad educativa han olvidado que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero en el banco de sus padres, sino por el contenido de su carácter. Matías sintió que su corazón comenzaba a latir más fuerte. ¿Sería posible que...? No, era imposible. Nadie fuera del colegio sabía lo que había pasado. ¿O sí? Por eso, Ramón Herrera declaró, su voz resonando por todo el auditorio, he decidido venir personalmente a conocer a todos y cada uno de los estudiantes de esta institución, especialmente. Y aquí hizo una pausa que pareció eterna. A aquellos que han demostrado excelencia académica a pesar de enfrentar desafíos adicionales. Los ojos de Ramón se fijaron directamente en Matías, y esta vez no había duda. Lo estaba mirando a él específicamente. Señor Matías Ramos, la voz de Ramón cortó el silencio como una espada. ¿Podría usted acercarse al escenario, por favor? El mundo de Matías se detuvo. Sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del auditorio. 200 pares de ojos se volvieron hacia él y pudo escuchar el murmullo ahogado de sorpresa que recorrió las gradas. Con piernas que se sentían como gelatina, Matías se puso de pie lentamente. Cada paso hacia el escenario se sentía como caminar a través de melaza y podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos como un tambor. Cuando finalmente llegó al escenario, Ramón Herrera le extendió la mano con una sonrisa que era genuina y cálida, completamente diferente a cualquier expresión que Matías hubiera visto en los rostros de las personas poderosas del colegio. Es un placer conocerte, Matías, dijo Ramón, estrechando su mano firmemente. He oído cosas extraordinarias sobre ti. Matías abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente abrumado, sin entender qué estaba pasando o por qué este hombre aparentemente importante sabía quién era él. ¿Sabías?, continuó Ramón, volviéndose hacia la audiencia pero manteniendo una mano paternal en el hombro de Matías, que este joven tiene el promedio académico más alto de toda su clase. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Algunos estudiantes se veían genuinamente impresionados, otros confundidos. Sabían también, la voz de Ramón se volvió más fuerte, que ha logrado esto mientras trabaja medio tiempo para ayudar a su madre a mantener el hogar. Matías sintió que sus mejillas se ponían rojas. No quería que todos supieran sobre su situación, pero había algo en la manera en que Ramón lo decía que no sonaba como humillación, sino como orgullo. ¿Y sabían? La voz de Ramón ahora tenía un filo que hizo que varios estudiantes se enderezaran en sus asientos. Que a pesar de todo esto, este joven extraordinario ha sido sujeto a humillaciones y discriminación simplemente por el trabajo honesto que hace su madre. El silencio que siguió fue diferente.
No era el silencio de la expectación, sino el silencio incómodo de personas que sabían que estaban siendo confrontadas con algo que preferirían ignorar. Ramón se volvió hacia el director Salazar, quien ahora estaba completamente pálido y parecía querer desaparecer del escenario. «Director Salazar», la voz de Ramón era suave, pero había acero en ella. «Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre los valores que se están enseñando en esta institución». Y mientras las palabras de Ramón Herrera resonaban por todo el auditorio, Matías sintió por primera vez en semanas que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como había pensado. El silencio en el auditorio era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Matías permanecía inmóvil en el escenario, sintiendo el peso de 200 miradas clavadas en él, mientras Ramón Herrera mantenía una mano protectora en su hombro. El director Salazar se veía como si hubiera visto un fantasma, con gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado que funcionaba a toda potencia. «Director Salazar», la voz de Ramón cortó el silencio como una navaja afilada. «Creo que hay algunas cosas que necesita explicarle a estos jóvenes y a mí». El director tragó saliva audiblemente, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía los papeles que ahora parecían pesar toneladas. «Señor Herrera, no estoy seguro de entender a qué se refiere». «¿No entiende?» Ramón se volvió completamente hacia él y la temperatura en el auditorio pareció descender varios grados. «Permítame refrescarle la memoria». Ramón se acercó al micrófono, su presencia llenando todo el escenario. «Hace exactamente 3 semanas, usted decidió hacer un espectáculo público de humillación en una de sus aulas. ¿Le suena familiar?». Un murmullo nervioso recorrió las gradas. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas, otros se removieron en sus asientos. Todos sabían exactamente a qué se refería. «Usted», continuó Ramón, su voz ganando intensidad, se paró frente a una clase llena de adolescentes y decidió atacar a uno de sus estudiantes más brillantes por el simple hecho de que su madre trabaja honestamente para mantener a su familia. El rostro del director Salazar se puso completamente pálido. «Señor Herrera, yo había recibido reportes sobre irregularidades». «¿Irregularidades?». La voz de Ramón se alzó, llenando cada rincón del auditorio. ¿Llama usted irregularidad al hecho de que una madre soltera trabaje día y noche para darle una educación a su hijo?» Matías sintió lágrimas picándole los ojos, pero esta vez no eran de humillación. Por primera vez en semanas, alguien estaba defendiéndolo. Alguien estaba diciendo las palabras que él no había tenido el valor de pronunciar. «¿Llama usted irregularidad?», continuó Ramón implacablemente, «al hecho de que este joven haya logrado mantener el promedio más alto de su clase mientras trabaja medio tiempo para ayudar a su familia». El silencio era ensordecedor. Ni siquiera se escuchaba respirar. «Permítanme contarles algo sobre las irregularidades». Ramón se dirigió ahora a toda la audiencia, su voz resonando con una autoridad que hacía que hasta los estudiantes más rebeldes permanecieran completamente inmóviles. «Hace 3 semanas recibí una llamada de alguien muy especial, alguien que había presenciado algo que la había llenado de indignación». Ramón hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «¿Saben quién me llamó? Emilia Ramos, la madre de Matías». Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Matías se volvió hacia Ramón con los ojos muy abiertos, completamente sorprendido. «Pero ella no me llamó para quejarse», continuó Ramón. «No me llamó para pedir que castigaran a nadie. Me llamó porque estaba preocupada por su hijo, quien había llegado a casa destrozado emocionalmente y no quería contarle por qué». La voz de Ramón se suavizó ligeramente, pero perdió nada de su poder. «Emilia Ramos limpia mi casa 2 veces por semana desde hace 2 años. Y en todo ese tiempo, lo único de lo que habla con orgullo es de las calificaciones de su hijo, de lo inteligente que es, de lo mucho que se esfuerza».
Matías sintió que las piernas se le aflojaban. Su madre trabajaba en la casa de Ramón Herrera y nunca se lo había dicho. ¿Por qué? Así que cuando esta mujer extraordinaria me llamó, preocupada porque su hijo había llegado a casa llorando, pero se negaba a contarle qué había pasado, decidí investigar por mi cuenta. Ramón se volvió hacia el director Salazar, quien ahora parecía querer desaparecer del escenario. ¿Sabe lo que descubrí, director? El director no respondió, pero su rostro decía todo. Descubrí que usted había decidido convertir a un estudiante de 16 años en un ejemplo de lo que supuestamente no pertenece a esta institución. Descubrí que había humillado públicamente a un joven cuyo único crimen era ser hijo de una trabajadora honesta. La voz de Ramón se endureció hasta convertirse en acero puro. Y descubrí algo más. Descubrí que las donaciones que mi empresa ha hecho a este colegio durante años han sido utilizadas para mantener una institución que discrimina contra estudiantes basándose en su origen socioeconómico. Un murmullo de shock recorrió las gradas. Algunos padres de familia que habían llegado atraídos por el helicóptero se miraron entre ellos con expresiones de alarma. Director Salazar, continuó Ramón, ¿podría usted explicarles a estos jóvenes exactamente qué les dijo sobre el trabajo de la madre de Matías? El director abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente ahora. ¿No puede? Ramón se acercó más. Permítame ayudarle. Usted le preguntó si realmente creía que el hijo de una mujer que limpia retretes podía estar a la altura de sus compañeros de clase. Un jadeo audible se escuchó por todo el auditorio. Algunos estudiantes se veían genuinamente horrorizados. Otros bajaron la mirada, avergonzados. También le dijo que su beca era caridad y limosna, y sugirió que tal vez sería mejor si él y su familia reconsideren si este era el lugar apropiado para alguien de su condición social. Cada palabra de Ramón caía como un martillo sobre el silencio absoluto del auditorio. ¿Es esto cierto, director Salazar? El director finalmente logró hablar, su voz apenas un susurro ahogado. Yo estaba tratando de mantener los estándares de la institución. ¿Estándares? La voz de Ramón se alzó hasta el punto que las ventanas parecían vibrar. ¿Llama usted estándares a la discriminación? ¿A la humillación de un menor de edad? Ramón se volvió hacia los estudiantes, su voz cambiando a un tono más suave, pero igualmente poderoso. Jóvenes, permítanme contarles algo sobre los verdaderos estándares. Los verdaderos estándares no se miden por el dinero en el banco de sus padres, se miden por la integridad, por el esfuerzo, por la bondad. Caminó hasta donde estaba Matías, quien seguía parado como en estado de shock. Este joven puso su mano en el hombro de Matías nuevamente. Trabaja 4 horas cada tarde en un pequeño mercado para ayudar a su madre con los gastos. Luego llega a casa, ayuda con las tareas domésticas y estudia hasta altas horas de la madrugada. Matías sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Su madre, Emilia, se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Trabaja en 3 casas diferentes, limpiando, cocinando, cuidando. Y cada peso que gana, cada sacrificio que hace, es para asegurar que su hijo tenga las oportunidades que ella nunca tuvo. La voz de Ramón se quebró ligeramente, mostrando por primera vez emoción real. ¿Saben lo que me dijo Emilia cuando le pregunté por qué nunca me había contado sobre las humillaciones que su hijo sufría aquí? El silencio era total, ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado. Me dijo: «Señor Herrera, no quiero que piense que mi hijo no es lo suficientemente fuerte para estar ahí. Él se ha ganado su lugar con esfuerzo, y no quiero que nadie sienta lástima por nosotros». Ramón se secó los ojos discretamente antes de continuar. Esa, jóvenes, es dignidad, eso es carácter, eso es lo que realmente importa en la vida. Se volvió nuevamente hacia el director Salazar. «Director,
Durante años creí que estaba apoyando una institución que formaba líderes íntegros, pero después de lo que he descubierto, tengo serias dudas sobre los valores que se están enseñando aquí. El director intentó hablar nuevamente. Señor Herrera, ¿puedo explicar? No, Ramón lo interrumpió firmemente. No hay explicación para lo que hizo. No hay justificación para humillar a un menor de edad de esa manera. Ramón se dirigió al micrófono una vez más. Estudiantes, quiero que entiendan algo muy importante. El mundo no se divide entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles. Se divide entre personas buenas y personas que han olvidado lo que significa ser bueno. Su voz se volvió más intensa. Algunos de ustedes nacieron en familias con dinero. Eso no los hace mejores que nadie, solo más afortunados. Y con esa fortuna viene una responsabilidad, la responsabilidad de tratar a todos con respeto y dignidad. Matías miró hacia las gradas y pudo ver cómo muchos de sus compañeros parecían estar viendo las cosas de una manera completamente nueva. Algunos se veían avergonzados, otros reflexivos. Y a aquellos de ustedes que, como Matías, han tenido que luchar más duro para estar aquí, continuó Ramón, quiero que sepan que su esfuerzo vale más que cualquier privilegio heredado. Su determinación es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Se volvió específicamente hacia Matías. Matías, tu madre me pidió que no te dijera que trabajaba en mi casa porque no quería que pensaras que había arreglado algo para ti. Quería que supieras que llegaste aquí completamente por tus propios méritos. Matías finalmente encontró su voz. ¿Ella realmente le dijo eso? Cada palabra. Ramón sonrió con calidez genuina. Tu madre está más orgullosa de ti de lo que te puedes imaginar. Y después de conocerte hoy, puedo decir que su orgullo está completamente justificado. En ese momento, las puertas del auditorio se abrieron silenciosamente y Emilia entró discretamente. Ramón la había invitado, pero ella había preferido esperar afuera hasta estar segura de que era el momento correcto. Cuando Matías la vio, no pudo contenerse más. Corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas, llorando sin vergüenza por primera vez en semanas. Mami, ¿por qué no me dijiste? Porque quería que supieras que tu lugar aquí te lo ganaste tú solo, mi amor. Emilia susurró, acariciando su cabello, porque eres el hijo más extraordinario que una madre puede tener. El auditorio completo se quedó en silencio, presenciando este momento de amor puro entre madre e hijo. Ramón Herrera se acercó al micrófono una última vez. Esta, dijo suavemente, es la verdadera grandeza, el amor incondicional, el sacrificio silencioso, la dignidad en el trabajo honesto. Miró directamente al director Salazar. Director, efectivo inmediatamente. Mi empresa retirará todas las donaciones a esta institución hasta que se implementen cambios fundamentales en la manera en que se trata a los estudiantes de todos los orígenes. Se volvió hacia los estudiantes. Y jóvenes, recuerden esto. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar carácter. No puede comprar bondad. No puede comprar el tipo de grandeza que viene del corazón. Con esas palabras, Ramón Herrera había hecho más que defender a un estudiante humillado. Había enseñado una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los días que siguieron a la revelación en el auditorio pasaron como en una nebulosa extraña para Matías. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante meses y finalmente hubiera salido a la superficie para respirar aire puro. Pero el cambio no fue inmediato ni fácil. La primera diferencia que notó fue en los pasillos. Donde antes había susurros maliciosos y miradas de desprecio, ahora había algo diferente. Algunos estudiantes lo saludaban tímidamente. Otros simplemente evitaban su mirada por completo, claramente avergonzados de su comportamiento anterior. Pero lo más significativo era que las burlas habían cesado por completo. «Buenos días, Matías»,
le dijo Sofía en su primer día de regreso a clases después del incidente. Su voz tenía una calidez genuina que antes había estado teñida de lástima. «Buenos días, Sofía», respondió él, todavía sintiéndose extraño ante la atención positiva. ¿Puedo sentarme contigo en el almuerzo hoy?», preguntó ella, mordiéndose el labio nerviosamente. «He querido disculparme por no haber dicho nada antes. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero...» «Tenías miedo», Matías completó su frase, entendiendo perfectamente. «Todos teníamos miedo». «Sí», admitió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «pero eso no justifica que no haya hecho nada». Durante las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder. No fue un cambio dramático e instantáneo, sino una transformación gradual que se extendía como ondas en un estanque tranquilo. Primero fue la profesora Carmen quien se acercó a él después de clase. «Matías», le dijo con una sonrisa que irradiaba orgullo maternal, «siempre supe que eras especial, pero lo que presencié el otro día, la dignidad con la que manejaste toda esa situación, me recordó por qué elegí ser maestra». «Profesora, yo no hice nada especial», murmuró Matías, todavía luchando con sentimientos de no merecer toda la atención positiva. «Exactamente», respondió ella. «No trataste de vengarte, no respondiste con odio, simplemente mantuviste tu integridad. Eso, mi querido estudiante, es más especial de lo que te imaginas». Con el paso de las semanas, otros profesores comenzaron a acercarse también. El profesor de matemáticas, que antes apenas lo notaba, ahora se detenía para explicarle conceptos adicionales después de clase. La profesora de ciencias lo invitó a participar en el equipo de olimpiadas académicas. «¿Sabes, Matías?», le dijo la profesora de ciencias un día mientras revisaban problemas de química. «He estado enseñando durante 20 años. Y raramente he visto a un estudiante con tu combinación de inteligencia y perseverancia. Pero el cambio más significativo se estaba produciendo en sus compañeros de clase. Maximiliano Vega, quien durante tanto tiempo había sido el líder de las burlas y la discriminación, ahora evitaba a Matías por completo. No por malicia, sino por algo que parecía muy parecido a la vergüenza. Matías lo había visto varias veces durante el recreo, sentado solo, con una expresión pensativa que nunca había tenido antes. Un día, mientras Matías estaba en la biblioteca estudiando, Maximiliano se acercó tímidamente a su mesa. Hubo una larga pausa, llena de excitación y palabras no dichas. «Matías», finalmente murmuró, su voz apenas audible, «yo necesito decirte algo». Matías levantó la vista de sus libros, sorprendido. En todos los años que llevaban de conocerse, Maximiliano nunca se había dirigido a él con ese tono, sin arrogancia ni crueldad. «¿Qué pasa, Maximiliano?» Maximiliano se sentó pesadamente en la silla frente a él, como si las palabras le pesaran físicamente. «Lo que te hice, lo que todos te hicimos, estuvo muy mal». Matías se quedó en silencio, viendo algo en los ojos de Maximiliano que nunca había visto antes. Remordimiento genuino. «No estoy pidiendo que me perdones», continuó Maximiliano, mirando hacia abajo, «porque sé que no me lo merezco. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo horrible que fui». «¿Por qué?», preguntó Matías suavemente. «¿Por qué me trataste así?». Maximiliano suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando esa pregunta durante semanas. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de que si reconocía que eras mejor que yo en tantas cosas, tendría que admitir que todo lo que me hacía sentir superior era solo dinero. Y el dinero no me lo gané yo». Hubo un silencio largo, cargado de honestidad cruda. «Cuando vi a tu mamá ese día en el auditorio», continuó Maximiliano, «cuando la vi abrazarte con tanto amor, me di cuenta de que tienes algo que yo nunca he tenido. ¿Qué? Una familia que te ama por quien eres realmente, no por lo que posees».
Matías sintió una punzada de compasión por Maximiliano, viendo por primera vez al chico solitario detrás de toda la arrogancia y crueldad. «Maximiliano», dijo suavemente, «todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de ellos». Los ojos de Maximiliano se llenaron de lágrimas que trató de contener. ¿Crees que podrías enseñarme a ser mejor persona? La pregunta tomó a Matías completamente por sorpresa. Después de meses de humillación y burlas, su tormentador más cruel ahora le estaba pidiendo ayuda para cambiar. «Creo que todos podemos aprender a ser mejores», respondió Matías, extendiendo su mano. «Pero tienes que empezar perdonándote a ti mismo y luego trabajar para reparar el daño». Maximiliano estrechó su mano y en ese momento algo se sanó no solo entre ellos, sino dentro de ambos. Mientras tanto, en casa, la relación con su madre había alcanzado una nueva profundidad. Las verdades reveladas habían eliminado las barreras de secretos bien intencionados que habían existido entre ellos. «Mami», le dijo una noche mientras cenaban juntos en su pequeña cocina, «¿por qué nunca me dijiste que trabajabas en casa del señor Herrera?» Emilia puso su tenedor a un lado, mirándolo con esos ojos llenos de amor incondicional que habían sido su refugio durante toda su vida. «Porque, mi amor, quería que supieras, sin lugar a dudas, que cada logro tuyo era completamente tuyo. No quería que nadie, ni siquiera tú mismo, pudiera decir que tuviste ayuda especial. Pero habría entendido...». «Lo sé», sonrió Emilia, tomando su mano a través de la mesa. «Pero a veces los padres hacemos cosas que parecen no tener sentido porque estamos tratando de proteger algo más valioso que la conveniencia. Estamos protegiendo la confianza que nuestros hijos tienen en sí mismos». Matías apretó la mano de su madre, entendiendo por primera vez la profundidad del sacrificio que había hecho, no solo físicamente, sino emocionalmente. «El señor Herrera me ofreció hablar contigo directamente desde el primer día que comencé a trabajar en su casa», continuó Emilia, «pero le pedí que no lo hiciera. Le dije que mi hijo necesitaba saber que podía lograr todo por sí mismo. ¿Y él entendió? Más que entendió, me respetó por eso. Me dijo que él había tenido una madre similar, que lo había criado para ser fuerte e independiente». Esa noche, mientras Matías hacía su tarea, reflexionó sobre todos los cambios que habían ocurrido. Pero el cambio más importante no era en cómo otros lo trataban, sino en cómo se veía a sí mismo. Por primera vez en su vida, entendía completamente su propio valor. No era valioso porque un hombre rico lo había defendido, ni porque ahora recibía respeto de sus compañeros. Era valioso porque había mantenido su dignidad en los momentos más difíciles, porque había continuado esforzándose cuando habría sido más fácil rendirse, porque había elegido no responder al odio con más odio. Días de reflexión profunda se convirtieron en semanas de crecimiento personal. Matías comenzó a participar más activamente en clase, no por buscar aprobación, sino porque finalmente se sentía libre de ser él mismo. Sus calificaciones, que habían sufrido durante el periodo de humillación, no solo se recuperaron, sino que mejoraron. Pero más importante que sus logros académicos, era la manera en que comenzó a tratar a otros estudiantes que enfrentaban dificultades similares. Había un chico nuevo, Roberto, que había llegado con una beca deportiva, pero que claramente luchaba con sentimientos de no pertenecer. Matías lo vio sentado solo durante el almuerzo, con la misma expresión de soledad que él había llevado durante tanto tiempo. «¿Puedo sentarme aquí?», le preguntó Matías, acercándose con su bandeja. Roberto levantó la vista, sorprendido de que alguien quisiera acompañarlo. «Claro», murmuró. «Soy Matías. Tú eres nuevo, ¿verdad?» «Sí, Roberto. Llegué hace 2 semanas». «¿Cómo te está yendo?» Roberto vaciló, luego decidió ser honesto. «Es difícil. Todos aquí parecen tener tanto dinero y yo... Bueno,
Estoy aquí por una beca de fútbol. Entiendo perfectamente, dijo Matías con una sonrisa comprensiva. Yo también tengo una beca, y créeme, sé exactamente cómo te sientes. Durante las siguientes semanas, Matías se convirtió en un mentor no oficial para Roberto y otros estudiantes que luchaban con problemas similares, no de manera formal o grandiosa, sino simplemente siendo el tipo de amigo que él había necesitado durante sus momentos más oscuros. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido?, le dijo a Roberto un día mientras caminaban juntos después de clases. ¿Qué? Que el valor de una persona no viene de afuera, viene de adentro, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso a menos que tú se lo permitas. Roberto asintió pensativamente. Pero ¿cómo haces para no permitirlo cuando todo el mundo parece estar diciéndote que no perteneces? Recordando, dijo Matías, que las personas que te dicen que no perteneces generalmente están hablando desde su propio miedo e inseguridad. Y recordando que hay personas que te aman exactamente como eres. Mientras tanto, la transformación del director Salazar había sido la más dramática de todas. Después del enfrentamiento público con Ramón Herrera, había pasado semanas en una reflexión profunda sobre su comportamiento y sus valores. Una tarde, pidió ver a Matías en su oficina. Cuando Matías entró, encontró a un hombre que se veía años más viejo, pero también más humano de lo que jamás lo había visto. «Matías», comenzó el director, su voz careciendo de toda la arrogancia que antes la caracterizaba, «he pedido que vinieras porque necesito pedirte perdón». Matías se sentó, sorprendido por el cambio en el hombre que una vez lo había humillado tan cruelmente. «Lo que te hice fue imperdonable», continuó el director, sus ojos mostrando un arrepentimiento genuino. «No solo estuvo mal profesionalmente, sino que fue cruel e innecesario». «Director, por favor, déjame terminar». El director levantó una mano. «Durante estas semanas he tenido que enfrentar algunas verdades muy incómodas sobre mí mismo. Me di cuenta de que me había convertido en exactamente el tipo de persona que juré nunca ser cuando decidí dedicarme a la educación». Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. «Cuando era joven, yo también venía de una familia humilde, también enfrenté discriminación, pero en algún punto del camino olvidé eso. Me convertí en lo que una vez me había lastimado». Matías escuchaba en silencio, viendo a un hombre confrontando sus propios demonios. «No te estoy pidiendo que me perdones», continuó el director. «Solo quería que supieras que tu dignidad en medio de mi crueldad me enseñó más sobre verdadero carácter de lo que todos mis años en educación me habían enseñado». «Director», dijo Matías suavemente, «todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores». Los ojos del director se llenaron de lágrimas. «Gracias, Matías, por tu perdón y por recordarme quién se supone que debo ser». Cuando Matías salió de esa oficina, se dio cuenta de que algo profundo había cambiado, no solo en él, sino en toda la comunidad escolar. El acto de confrontar la injusticia había creado ondas de transformación que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y mientras caminaba por los pasillos que una vez lo habían llenado de terror, Matías entendió que había aprendido la lección más importante de su vida, que a veces mantener tu dignidad en los momentos más difíciles no solo te cambia a ti, sino que puede cambiar el corazón de todos los que te rodean. Con el paso de un año completo desde aquel día que cambió todo, Matías se encontró parado en el mismo patio donde una vez había aterrizado el helicóptero blanco que trajo a Ramón Herrera a su vida. Pero esta vez, él no era el mismo joven asustado y humillado de antes. Era la tarde de su graduación, y mientras ajustaba su toga y birrete, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta este momento. «¿Listo, campeón?». La voz cálida de Ramón Herrera resonó detrás de él. Durante el último año, este hombre había pasado de ser un extraño poderoso
a convertirse en algo parecido a una figura paterna en la vida de Matías. «Más listo de lo que jamás pensé que estaría», respondió Matías, volteándose con una sonrisa que irradiaba una confianza genuina que había tardado años en desarrollar. Ramón se acercó, llevando consigo una presencia que ya no intimidaba a Matías, sino que lo tranquilizaba. Durante los meses que habían seguido al confrontamiento en el auditorio, Ramón había mantenido su palabra de supervisar los cambios en el colegio, pero más importante aún, había desarrollado una relación personal con Matías y Emilia que había enriquecido la vida de todos. «Tu madre me pidió que te diera esto antes de la ceremonia», dijo Ramón, entregándole un sobre sellado con el nombre de Matías escrito en la caligrafía cuidadosa de Emilia. Con manos que apenas temblaban, Matías abrió el sobre y desplegó la carta. Las primeras líneas hicieron que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Mi querido hijo, mi orgullo, mi razón de vivir». La carta continuaba con palabras que Emilia había estado guardando en su corazón durante años, palabras sobre sacrificio, esperanza y el amor incondicional que había sido la fuerza impulsora detrás de cada decisión que había tomado. Pero fueron las últimas líneas las que tocaron más profundamente el alma de Matías. «Nunca olvides que el verdadero éxito no se mide en títulos o dinero, sino en las vidas que tocas y los corazones que cambias. Tú ya has hecho eso, mi amor. Ya has triunfado de la manera más importante. Ella no pudo venir temprano porque estaba terminando algo especial para ti», explicó Ramón, notando las lágrimas en los ojos de Matías. «Pero va a estar en primera fila durante la ceremonia». Mientras caminaban hacia el auditorio, Matías pudo ver a sus compañeros de clase preparándose para lo que sería la culminación de su educación secundaria. Pero lo que más lo emocionaba no eran sus propios logros, sino ver cómo muchos de sus compañeros habían cambiado durante el último año. Maximiliano Vega se acercó a ellos, y la transformación en el joven era notable. Ya no caminaba con la arrogancia que una vez había definido su personalidad. En su lugar había una humildad genuina y una calidez que lo había convertido en una persona completamente diferente. «Matías», dijo Maximiliano, extendiéndole la mano, «antes de que todo esto termine, quería agradecerte una vez más». «¿Agradecerme por qué?», preguntó Matías, aunque ya conocía la respuesta. «Por enseñarme que ser mejor persona es posible, incluso cuando crees que ya es demasiado tarde para cambiar». Durante los meses que habían seguido a su disculpa en la biblioteca, Maximiliano había emprendido un viaje personal de autodescubrimiento y crecimiento. Había comenzado a trabajar como voluntario en un centro comunitario local, ayudando a niños de familias de bajos recursos con sus tareas. Al principio había sido su manera de intentar reparar el daño que había causado, pero con el tiempo se había convertido en algo que lo llenaba de propósito real. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Maximiliano, con una sonrisa reflexiva. «Durante años pensé que tener dinero me hacía superior, pero trabajando con esos niños, me di cuenta de que ellos me estaban enseñando cosas que yo nunca habría aprendido en mi vida privilegiada». «¿Cómo qué?», preguntó Ramón, genuinamente interesado en la transformación del joven. «Como que la verdadera riqueza viene de las conexiones humanas reales. Como que un abrazo sincero vale más que cualquier regalo caro. Como que la gratitud por las pequeñas cosas es más valiosa que dar por sentado las grandes cosas». Matías sonrió, recordando sus propias lecciones aprendidas a lo largo del año. «¿Y tus padres? ¿Cómo han reaccionado a tu cambio?». Maximiliano hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Al principio no entendían, pensaban que era una fase, pero cuando vieron lo feliz que me hacía ayudar a otros, comenzaron a hacer preguntas, y ahora sonrió genuinamente.
Ahora mi padre está considerando cambiar algunas de las políticas de su empresa para ser más justas con los empleados. Eso es increíble, murmuró Matías, asombrado por el efecto dominó que una sola acción de valentía había creado. Mientras entraban al auditorio, Matías pudo ver que el lugar estaba lleno hasta el tope. Estudiantes, padres, profesores y muchas otras personas se habían reunido para la ceremonia de graduación. Pero sus ojos inmediatamente buscaron a Emilia, y cuando la encontró en la primera fila, su corazón se llenó de una calidez que ningún logro académico podría igualar. Emilia llevaba un vestido que Matías no había visto antes, uno que claramente había comprado especialmente para esta ocasión. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo, y cuando sus miradas se encontraron, ella le mandó un beso discreto que lo hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo. La ceremonia comenzó con los discursos habituales de profesores y administradores, pero cuando llegó el momento del discurso del valedictorian, hubo una sorpresa que nadie había esperado. El director Salazar se acercó al micrófono, su presencia muy diferente a la que había tenido un año antes. Los meses de reflexión y cambio personal habían transformado no solo su perspectiva, sino también su manera de interactuar con estudiantes y personal. Estudiantes, padres, colegas. Comenzó su voz llevando una humildad que antes había estado ausente. Tradicionalmente, el discurso del valedictorian es dado por el estudiante con el promedio más alto. Este año, ese honor le corresponde a Matías Ramos. Un aplauso entusiasta llenó el auditorio, pero el director levantó la mano para continuar. Sin embargo, Matías ha declinado ese honor, no por falta de mérito, sino porque cree que hay algo más importante que compartir con ustedes hoy. Matías se levantó de su asiento sintiendo las miradas de cientos de personas, pero ya no con el terror que una vez había sentido, sino con la confianza de alguien que había encontrado su voz y su propósito. Cuando llegó al podio, tomó un momento para mirar al auditorio, viendo rostros que representaban diferentes capítulos de su viaje. Vio a Sofía, quien se había convertido en una de sus mejores amigas. Vio a Roberto y otros estudiantes becados que ahora formaban un grupo de apoyo informal pero poderoso. Vio a profesores que habían aprendido a ver más allá de las etiquetas socioeconómicas. Y por supuesto, vio a Ramón y Emilia, las dos personas que habían sido fundamentales en su transformación. Compañeros graduandos, familias, profesores. Comenzó Matías, su voz clara y firme. Hace un año, pensé que conocía el significado del éxito. Pensé que se trataba de obtener las mejores calificaciones, de demostrar que era lo suficientemente bueno para estar aquí, de ganarme el respeto a través del logro académico. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Estaba equivocado. Un silencio atento llenó el auditorio. El verdadero éxito, continuó, no se encuentra en lo que logras para ti mismo, sino en cómo tocas las vidas de otros. No se encuentra en demostrar tu superioridad, sino en elevar a quienes te rodean. Miró directamente a Maximiliano, quien asintió con lágrimas en los ojos. Durante años, algunos de nosotros hemos vivido en mundos separados, divididos por líneas que nosotros mismos hemos dibujado. Líneas basadas en dinero, en estatus, en percepciones de quién merece qué. Su voz se volvió más intensa, pero mantuvo la calidez que había aprendido de su madre. Pero he aprendido que esas líneas son ilusiones. La única división real en este mundo es entre aquellos que eligen ser compasivos y aquellos que eligen ser crueles, entre aquellos que elevan a otros y aquellos que los derriban. Miró hacia Emilia, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía con un orgullo que irradiaba por todo el auditorio. Mi madre me enseñó que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad. Que el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. Que mantener tu integridad, especialmente cuando es difícil, es la medida real del carácter de una persona.
Se volvió hacia Ramón, quien lo observaba con la expresión de orgullo de un padre. Pero también aprendí que a veces los ángeles llegan en formas inesperadas. A veces llegan en helicópteros. Una risa suave recorrió el auditorio, para recordarnos que hay adultos dispuestos a defender lo correcto, incluso cuando es inconveniente. Ramón se secó discretamente los ojos, claramente emocionado. Y aprendí algo más. La voz de Matías se volvió aún más profunda. Aprendí que el perdón no es solo un regalo que le das a otros. Es un regalo que te das a ti mismo. Perdonar no significa olvidar o aceptar comportamiento malo. Significa liberarte del peso del resentimiento para que puedas usar esa energía para construir algo mejor. Miró directamente al director Salazar, quien asintió con respeto y gratitud. «Director Salazar», dijo Matías, su voz llena de una madurez que impresionó a todos los presentes. «Usted me enseñó una lección que no esperaba aprender. Me enseñó que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor y que a veces nuestros mayores maestros son aquellos que nos lastiman y luego encuentran el valor para admitir sus errores». El director Salazar tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero mantenía la dignidad de alguien que había hecho el trabajo difícil de confrontar sus propios defectos y cambiar. «A mis compañeros graduandos», continuó Matías, volviéndose hacia ellos, «salimos de aquí hacia un mundo que a menudo nos dirá que nuestro valor se mide por lo que poseemos, por el prestigio de nuestros trabajos, por cuánto dinero ganamos». Su voz se volvió apasionada. «Pero yo los desafío a recordar lo que hemos aprendido aquí, que nuestro verdadero valor viene de cómo tratamos a quienes no pueden hacer nada por nosotros. Viene de nuestra disposición a defender a quienes no pueden defenderse solos. Viene de nuestra capacidad de ver la humanidad en cada persona que encontramos». Se volvió hacia los padres en la audiencia. «Y a nuestras familias que han sacrificado tanto para traernos hasta aquí, quiero decirles que sus sacrificios no han sido en vano, pero no porque hayamos obtenido diplomas o porque vayamos a conseguir buenos trabajos. Son valiosos porque nos han enseñado sobre amor, sobre perseverancia, sobre la dignidad que viene del trabajo duro y honesto». Finalmente se dirigió a Emilia directamente. «Mami», dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, «todo lo que soy, todo lo que espero llegar a ser, es gracias a tu ejemplo. Me enseñaste que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de servir a otros, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que compartes». Emilia se puso de pie, y pronto todo el auditorio la siguió en una ovación espontánea que duró varios minutos. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Matías concluyó su discurso con palabras que resonarían en los corazones de todos los presentes durante años. «Compañeros, salimos hoy no solo como graduados, sino como embajadores de una verdad simple pero poderosa. Que cada acto de bondad crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Que cada momento de valentía inspira a otros a ser valientes. Que cada elección de mostrar compasión en lugar de crueldad hace del mundo un lugar mejor». Hizo una pausa final, mirando a todas las caras que lo observaban. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé esto. Si recordamos estas lecciones, si llevamos esta compasión a todo lo que hacemos, entonces no solo tendremos éxito, sino que habremos vivido vidas que realmente importan». Mientras bajaba del podio en medio de una ovación atronadora, Matías sintió que había completado un círculo. El joven asustado y humillado había sido transformado no solo por la intervención de un hombre poderoso, sino por la elección consciente de mantener su dignidad, perdonar a quienes lo habían lastimado y usar su experiencia para ayudar a otros. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían en el patio para fotos y celebraciones,
Ramón se acercó a Matías y Emilia. «Matías», dijo poniendo una mano en el hombro del joven graduado, «he conocido a muchas personas exitosas en mi vida. CEOs, políticos, científicos, artistas. Pero raramente he conocido a alguien con tu combinación de inteligencia, integridad y sabiduría emocional». «Señor Herrera», comenzó Matías. «Ramón», lo corrigió. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que ya es hora de que me llames Ramón». Matías sonrió. «Ramón, todo esto comenzó con usted defendiéndome, pero lo que realmente me cambió no fue su intervención, sino darme cuenta de que tenía la capacidad de elegir cómo responder a la adversidad». «Exactamente», asintió Ramón. «Y esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden». Emilia se acercó a ambos, su rostro radiante de felicidad. «Señor Herrera». «Ramón», se corrigió con una sonrisa. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros». «Emilia», respondió Ramón con sinceridad genuina. «Ustedes me han dado mucho más de lo que yo les he dado. Me han recordado por qué es importante usar el privilegio que tengo para hacer el bien. Me han mostrado lo que realmente importa en la vida». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Colegio San Patricio, la familia extendida que se había formado a través de la adversidad y la superación se reunió para una última foto. Matías, Emilia, Ramón y, sorprendentemente, Maximiliano, quien se había acercado tímidamente para pedir si podía ser parte del momento. «Por supuesto», había dicho Matías inmediatamente. «Todos somos parte de esta historia». Años más tarde, esa foto adornaría la oficina de Ramón, la sala de estar de Emilia y el dormitorio universitario de Matías. Pero más que un recuerdo de una graduación, se convertiría en un símbolo de una verdad profunda, que la verdadera transformación no viene de eventos externos, sino de las decisiones internas que tomamos sobre cómo responder a esos eventos. Matías seguiría adelante para estudiar medicina, motivado por el deseo de servir a otros de la manera más directa posible. Maximiliano cambiaría su carrera planeada de administración de empresas por trabajo social, dedicando su vida a ayudar a familias en situaciones similares a la que Matías había enfrentado. El director Salazar implementaría cambios fundamentales en el colegio, que lo convertirían en un modelo de inclusión y respeto. Y Emilia, finalmente libre de la constante preocupación financiera gracias a las oportunidades que la relación con Ramón había traído, pudo regresar a la escuela para completar su propia educación, convirtiéndose eventualmente en consejera escolar, especializada en ayudar a estudiantes de bajos recursos a navegar el mundo de la educación superior. Pero en ese momento, mientras el sol se ponía sobre el patio donde todo había comenzado, solo había una familia unida no por sangre, sino por elección, celebrando no solo una graduación, sino la comprensión profunda de que el amor, el perdón y la compasión tienen el poder de transformar no solo las vidas individuales, sino el mundo entero. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Emilia a Matías mientras caminaban hacia el auto de Ramón. ¿Qué, mami? Que todo comenzó con algo que parecía terrible, pero se convirtió en lo mejor que nos ha pasado. Matías sonrió, entendiendo por primera vez completamente la sabiduría de esas palabras. Sí, respondió. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de problemas. Y mientras se alejaban del Colegio San Patricio por última vez como estudiante y madre de estudiante, Matías supo que llevaba consigo mucho más que un diploma. Llevaba consigo una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida: la conexión humana, la compasión, el perdón y la capacidad infinita que tiene cada persona para elegir la bondad sobre la crueldad. Esa era la verdadera lección que había aprendido, y era una que planeaba vivir todos los días del resto de su vida.